Bienvenidos a la séptima obsesión en esta propuesta sobre cine, televisión y producciones audiovisuales aquí por Radio Estudio 1, la radio de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Quien les habla, Pablo Argañarás, junto a mis compañeros de equipo, Juan Cruz Figueroa Zanotti, Álvaro Verón y Edgardo Videla en la puesta al aire y dirección técnica. ¿Cómo estás, Juan, Álvaro, Edgardo? Hola, ¿cómo están toda la audiencia? Espero que estén muy bien. Hoy largamos y hacemos un episodio que no podía ser para menos. Creo que era una materia pendiente también dentro de la séptima obsesión de hacer sobre este director, productor y actor, como lo es. Bueno, ahí lo dejo a Álvaro que lo presente. Primero que nada, saludando a toda la audiencia. Más que contentos realmente. Gracias por la entrada, Juan, porque la verdad que el episodio de hoy es sobre una persona, un personaje muy importante en lo que es la historia del cine, que es nada más y nada menos que Clint Eastwood. Sí, y hace poquito he visto la noticia, la triste noticia de que se ha retirado ya total y absolutamente de lo que es las pantallas. Ya no está más ni como director, ni como productor, ni como actor. Ha decidido ya dar un paso al costado. Y bueno, sí, también ya con los años es obvio que lo iba a hacer. Y bueno, ¿qué decir? Y sí, ya va a cumplir casi 100 años don Clint Eastwood. Sí. Aparte, creo que es una de las figuras emblemáticas del cine mundial. Bueno, ya vamos a estar hablando largo y tendido, pero sí, creo que es un ícono delante de las cámaras y detrás de la cámara, Clint Eastwood. Así que, bueno, sí, bien merecido tiene ya ese tardío descanso que se va a tomar, dejando el cine un poquito de lado. Sí, la sensación es que son un poco más que nada obligados por la familia, porque la familia es la que da a conocer la noticia de que se retiraba Clint Eastwood. Y bueno, decíamos que ¿cuántos años tiene Clint Eastwood? Él nació en San Francisco en 1930 y comienza su carrera durante los años 50, una época en la que Hollywood producía una enorme cantidad de películas y series de televisión. Podemos decir que ya estábamos pasando la edad dorada de Hollywood, ya teníamos un cine sonoro dentro de la industria. Y bueno, y un Clint Eastwood que estaba dando sus primeros pasos. Sus primeros trabajos acreditados fue en La venganza de la criatura de 1955, o sea, 5 años después de que él empieza su carrera como actor. Y también en el mismo año se estrena otra película que se llama Tarántula. Estamos viendo aquí dos películas que nadie creería que Clint Eastwood se había dedicado al terror, o que le había dado un poquito de esas apariciones en ese tipo de películas, en este género. Porque bueno, nosotros ya sabemos muy bien en dónde termina siendo la iconocidad de este personaje que es Clint Eastwood. Sí, bueno, Clint Eastwood después empieza con lo que son los western, que es creo que el principio en lo que la mayoría lo reconocemos o en el que hemos empezado a verlo. Yo recuerdo haberlo visto muchas veces a Clint Eastwood en sus papeles haciendo de ese western, porque era lo que más veía mi abuelo cuando todavía vivía, y los domingos era siempre ver las mismas películas. Y el actor de por sí que siempre favorito de mi abuelo era Clint Eastwood, por lejos. Sí, es muy linda la historia de Clint Eastwood en relación a su comienzo fuerte como actor con el director Sergio Leone, porque de la mano de él empieza a protagonizar. Y es toda una historia aparte. Tendríamos que hacer un programa aparte de ese vínculo y de cómo a través de Sergio Leone se posiciona él como actor consagrado para la industria. Recordemos en esta época que donde se resignifica un poco el género del western. Nosotros le decíamos cine de cowboy, no sé cómo se le dice en la actualidad. Pero en esa década, la década del 60, veníamos del cine clásico de Hollywood con John Wayne, que era como el superhéroe de la época, y era el bueno a secas, el bueno, el justo, el equitativo. O sea, no tenía un margen de nada malo, inmoral, eran intachables los personajes. Y bueno, con Sergio Leone el género empieza a tener lo que, bueno,
a propósito del cine de superhéroes, empiezan a tener matices. O sea, ya los malos no eran tan malos, los buenos no eran tan buenos, empieza a jugar con eso Sergio Leone en sus películas. Y para poderlas hacer, va a Europa con un grupo de actores a poder filmar de manera más económica, más barata. Y en ese planteo de recorte de producción y de producir de manera económica, aparece un actor jovencito, que es Clint Eastwood, y a partir de ahí se hace ultra conocido por los westerns de este director, en ese contexto de situación temático y de producción. Sí, bueno, un Clint Eastwood que venía haciendo sus primeros pasos como un actor ya de renombre, que iba haciéndose conociéndose a partir de la serie western Rawhide de 1959, ahí donde Sergio Leone dice: creo que este es el muchacho que yo necesito para mi nueva trilogía, esta nueva clase western que buscaba Sergio Leone, que ya lo decía Pablo aquí, pero es impresionante cómo cambia, ¿no? Ese nuevo paradigma dentro del western, lo que es el spaghetti western, un poco más violento, también juega con la moralidad de los personajes, y empieza esta trilogía que después iba a denominar la trilogía del dinero, con por un puñado de dólares en 1964, que es la primera película que ya cambiaría para siempre la carrera de Eastwood como el personaje de El hombre sin nombre. Claro, ahí bueno, lo que Pablo hablaba un poco y lo explicamos haciendo un poco de docencia. Lo que nosotros conocemos como Spaghetti Western son todas las películas filmadas en Europa, que se filmaban, se les da el nombre de Spaghetti porque la mayoría a veces se lo filmaba en lo que era Italia, porque era mucho más económico filmar ahí, luego de lo que ha sido la Segunda Guerra Mundial, en una Europa casi totalmente devastada y destrozada. Era para Estados Unidos era mucho más económico filmarlo ahí. Entonces se empieza a trasladar todo lo que es la parte de rodajes hacia ahí, y es por eso que toman el nombre de Spaghetti Western estas películas. Sí, yo he estado, porque nada, se filma en Italia y en España, en Almería generalmente, que es una provincia de España. Bueno, yo he tenido la posibilidad de ir a Almería y he estado en los lugares, porque incluso son como, están en tours de viaje del lugar, y claro, o sea, hacer cuenta que estás adentro de la película, porque estás en las locaciones donde se han filmado estas películas. Entonces es muy lindo, nada, o sea, estar en locación de algunas de los sitios donde se han filmado estas 3 películas de Sergio Leone. Sí, y ahí, como bien decía Álvaro, teníamos esta trilogía, o la trilogía del dólar, que empezaba con un puñado de dólares por unos dólares más, y después terminaba con El bueno, el malo y el feo. Esa era la película que más veía mi abuelo y más le gustaba, y era El bueno, el malo y el feo, me acuerdo. Era como la frutillita de él para verla todos los domingos. Sí, bueno, son películas que hoy por hoy podemos hablar de que son clásicos del cine, pero para la época han sido muy innovadoras. De hecho, Sergio Leone es un gran director, ha manejado el lenguaje de manera excelsa en las 3 películas, y ver la puesta en escena que tienen esos films, la verdad es como una clase de dirección que te da. La cadencia de planos, el montaje, la decisión en total, la decisión de dirección que tiene Sergio Leone es muy clara, y se luce excepcionalmente bien Clint Eastwood, y gracias a esas 3 películas él se termina consolidando como una gran estrella en la meca del cine de ese entonces. Sí, bueno, antes de hablar un poco más de lo que es esa tercera película, vamos a escuchar un poco lo que es una de las escenas más icónicas de la historia del cine, que es el duelo final del bueno, el malo y el feo.
ahí escuchamos la música del gran Ennio Morricone. Y decía fuera del micrófono qué bien que ha trabajado Sergio Leone, porque medio que lo descubre a un Ennio Morricone que termina siendo uno de los mejores compositores del siglo XX, a Clint Eastwood y a tantísimos actores y actrices que han pasado por estas películas. El trabajo que ha hecho, tenemos que hacer un capítulo de La Séptima Obsesión de Sergio Leone. Sí, la tensión que hay, ¿no?, en esta última escena de la película, cómo maneja el montaje, la música de Ennio Morricone, que decía bien Pablo aquí. Realmente es una película que vos dices, una escena donde vos piensas, bueno, ¿quién va a morir primero, no? ¿Quién va a terminar ganando este duelo? Es un duelo muy disputado, aparte por cómo ya venía construyendo a los tres personajes de la película. Este vínculo de estos tres personajes es realmente una de las mejores escenas y yo creo que de las más icónicas de la historia del cine. Sí, aquí en el guión vos apuntas en el año 71, él empieza a dirigir y hace su primer película que se llama Play Misty for Me, en donde aborda un thriller psicológico y él se despega un poco del papel de cowboy. Esta película, si no la han visto, mírenla porque está muy, muy, muy buena. O sea, si la ven, les va a parecer una película que se ha filmado ahora, porque el tema que toca es de un acoso de una mujer a un locutor de radio, que viene a interpretarlo él. Y esta cuestión así, la temática es bien, bien contemporánea. Y la dirección que hace Clint Eastwood es bien austera, de una película que vos la ves y no parece que es de 1971. Es bien, bien actual la película. Esta no lo conocía. Ahora, pregunta aquí que le quiero hacer a Álvaro antes de ir a un pequeño corte. Sí. ¿Con qué película lo has conocido vos a Clint Eastwood? Pasa que son muchas, porque encima ya vamos a abordar mejor en este programa, pero tiene muchas facetas, ¿no? Pero creo que la primera película que he visto de él, una vez fuera del programa lo he hablado con Pablo, es La Venganza del Muerto, se llama. También una de las primeras películas de Clint Eastwood como director, un western, él haciendo un personaje que venía a salvar un pueblo y bueno, seguía un poco con esta dinámica del protagonista que no tiene un nombre alguno, pero ya se sabe que va a ser el héroe del momento. Capaz alejándose un poco de estas moralidades que tenía la película de Sergio Leone, pero ahí lo conozco, esa es la primera película que he visto y después comencé a indagar más en su trabajo como director. Volviendo al tema de lo que me preguntabas, aprovecho que a mí me gustó mucho más la primera película de la trilogía Por un puñado de dólares. Me parece excelente, es una gran película de Sergio Leone, es una gran actuación de Clint Eastwood. Creo que en esa película es muy difícil, si ya tienes una trilogía o una saga programada o pensada teniéndola en mente, es muy difícil que en la primera película te salga bien todo eso que vos quieres plasmar alrededor de esos tres proyectos o más proyectos incluso. Y aquí incluso sale todo bien. O sea, aquí está las facetas, todo lo que él quería plasmar alrededor de esta trilogía del dólar. Sí, yo la primer película no me acuerdo, pero sí me acuerdo que tenían la imagen de Clint Eastwood como cowboy, qué sé yo. Yo la primera película que creo que veo de él, hace una película que alquilé en el videoclub que se llamaba Firefox, que era una especie de Top Gun, sí, así de aviones y qué sé yo, pero él actuaba. Tengo esa imagen de esa película. Y después de Harry el Sucio. Yo de más grande he visto todas estas películas completas de él con Sergio Leone. Mira, bueno, vamos a un pequeño corte si les parece. ¿Con qué nos vamos al pequeño corte? Vamos a escuchar el tema principal del bueno, el malo y el feo de Ennio Morricone.
Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9. La Séptima Obsesión. Continuamos en La Séptima Obsesión en este episodio número 18 dedicado a Clint Eastwood. Estuvimos hablando en el bloque pasado de sus orígenes, sus comienzos, su relación con Sergio Leone y con el género del western, y ahora vamos a hablar de su labor en la década del 70, 80 y 90 y su consagración en Hollywood. Y esa consagración en Hollywood, aparte de estar llevado de la mano por Sergio Leone y el género del western, va a estar muy asociada al género policial a propósito de una película del año 71 que es Harry el Sucio. Sí, el mismo año que da la casualidad que es el mismo año donde él debuta como director. Otros tiempos, ¿no? Otros tiempos de trabajos más conjuntos, más seguidos. Realmente hoy es impensable que alguien esté dirigiendo y también trabajando como actor en otro momento. Una de los grandes valores que ya vamos a ver cómo se repite alrededor de su carrera. Pero sale Harry el Sucio, que presentó al inspector Harry Callahan, un policía de San Francisco. Da la casualidad también el lugar donde nace Clint Eastwood en su realidad, conocido por sus métodos poco convencionales y su actitud desafiante frente a la burocracia. Vamos a escuchar ahora una de las escenas más icónicas de esta película, que un poco ya muestra lo que es la personalidad potente de Clint Eastwood frente a la pantalla. I know what you're thinking, punk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you gotta ask yourself the question, do I feel lucky? Sí, aquí lo que lo hace memorable al personaje de Harry el Sucio es que el género policial empieza a estar asociado a dos cuestiones. Una, a la corrupción policial, y otra, a la violencia policial. Entonces Harry el Sucio viene a ser un policía honesto que combate a los policías y a los ladrones corruptos, y aparte que utiliza una extrema violencia, cosa que no se venía viendo en las películas policiales. Entonces, bueno, eso lo hace memorable junto al arma que utilizaba, claro, que era un pistolón. El Magnum 44, justo estaba buscando eso. El Smith & Wesson Magnum 44, que era un revólver así gigante. Claro, entonces era una película muy violenta con personajes muy violentos para lo que se venía viendo en ese momento. Y por eso tiene el gran éxito que tiene, porque lo hace muy bien y tiene
no sé si una o dos películas después a continuación, y a propósito de esta del año 71. En el año 79 hace esta película que se llama Escape de Alcatraz, que es espectacular. Yo cuando he visto esta película he quedado muy, ahora se le dice, he quedado con mucho hype, con mucha emoción, bueno, no sé. Porque mi viejo la había visto esta película y él se la acordaba y siempre me contaba de la prisión de Alcatraz, que era una prisión que se le había construido para que los presos no puedan salir, o sea, Lo más peligroso. era una cosa que no había chance de escaparte de Alcatraz, y que habían hecho una película que él había visto en el cine cuando estudiaba en Tucumán. Y la consigo en el videoclub y la veo. Y sí, no. Tenía razón mi viejo, claro, era un peliculón. Bueno, él aquí protagoniza a uno de los presos que logra escaparse de esa prisión de máxima seguridad. Y la verdad es una tremenda película, que calculo que también debe haber envejecido muy bien esa película, Sí. porque es bien moderna, al igual que Play Misty for Me. Son películas, Harry el Sucio, las películas de Sergio Leone. Hasta aquí me animaría a decirte, salvo Firefox, que medio que estamos ante películas que si las ves no te vas a llevar como que una sorpresa así de que hayan envejecido mal. Sí. El escape de Alcatraz, que hasta el día de hoy no se sabe dónde están, a dónde han ido, a dónde han parado. O sea, para los que necesiten más contexto, era como que estaban en una isla, Alcatraz. Sí. Entonces, vean la película. Yo recomiendo que vean la película. Es una película que, al menos a primera impresión, da la sensación de que si tienen los datos históricos veredictos de cómo se han escapado. La instalación, el escenario de lo que es la cárcel en esa película es impresionante. Realmente vos te sientes que estás ahí adentro con ellos. Un Clint Eastwood que también ya venía demostrando que podía hacer muchos más papeles fuera de lo que es el western, tanto con Harry el Sucio como ahora con esta película, pero que el western sigue siendo un lazo importante en la carrera de Clint Eastwood, hasta en sus últimas películas. Pero una de las grandes películas que él ha dirigido y ha actuado es Los Imperdonables del año 1992. Sí. Esa película ha sido un peliculón, sigue siendo un peliculón. Yo digo ha sido porque me acuerdo haberla visto en esa época. Bueno, aquí él resignifica el género del western, empieza él a hacer western, entonces se pone delante y detrás de la cámara y hace una película memorable. Creo que esta película estaba nominada y ha ganado mejor película. 4 Oscars ganadas. Mejor película y mejor director. Bueno, ahí actúa Morgan Freeman, que hace su partner, digamos, que después lo va a convocar para otros, constantemente. Proyectos. Y nada, y vienen a hacer un grupo de pistoleros que los contratan, unas mujeres que han sido heridas, no me acuerdo, que las habían desfigurado. Entonces los contratan a ellos para que se vengan de quienes le habían hecho eso a ellas, y empiezan en una especie de cacería en el lejano oeste a perseguirlos para vengar lo que le habían hecho a esas mujeres. Un peliculón, también la recomiendo fuertemente, esta película del año 92, Los Imperdonables. Y aquí haces una punta al año 95, que este ha sido el boom y el quiebre de lo que conocíamos como lo que era Clint Eastwood, o sea. Sí, en el año 95 protagoniza junto a Meryl Streep y dirige Los Puentes de Madison County, a propósito de la novela de Robert Waller, y cuenta la historia de Francesca Johnson y el fotógrafo, y una historia de amor con el fotógrafo de la National Geographic, que va a hacer un trabajo ahí en los puentes de Madison County, sí, va a hacer una foto de esos puentes. Fotográfico iba a ser. Y bueno, ahí la conoce a Francesca, tienen una historia, pero cómo está contada esa película, sí, es espectacular. Meryl Streep, partamos de ahí. Meryl Streep en este personaje, en esta película, realmente la empatía que logras.
porque la empatía que se genera en esa primera escena nomás, donde ella está con la familia, con los hijos, con el marido, y que nadie le presta atención, ella está sola, se le ve en la mirada de Meryl Streep, se nota esa soledad y esa tristeza que tiene el personaje. Y el final te destroza sí, el alma. Abrí la puerta. No spoileamos ese final. Esta ha sido mi mejor película por muchos años, hasta que después la destronó alguna otra que no me acuerdo cuál. Pero no, yo estaba enamorado de esta película. Y sobre todo, a mí de Meryl Streep, vos te esperas que actúe como actúa, pero del que no te esperas que actúe haciendo un drama romántico es Clint Eastwood. Entonces vos estabas acostumbrado a verlo los balazos en los westerns, como Harry el Sucio, no te lo imaginas haciendo de galancito, y lo hace requete mil. Sí. De galancito y también de un hombre sentimental, apasionado. Sí, no, es para aquellos que quieran ver cómo empezó la parte dramática en lo que es Clint Eastwood, porque lo vieron o están muy acostumbrados a ver lo que son las películas de ahora que ha hecho, por ejemplo, Cry Macho, La Mula, entre otros más, tendrían que ver Los Puentes de Madison para poder ver los comienzos de Clint Eastwood con la parte del drama, porque es genial esa película, es genial. Totalmente de acuerdo. Recién cuando hablábamos de Harry el Sucio y cómo era el mismo año donde él hace su debut como director de cine, yo mencionaba esto de que ya no se ve esta calidad de trabajos al mismo tiempo en simultáneo, y aquí tenemos capaz que uno de los pocos últimos registros de directores haciendo películas seguidas y que las dos sean excelentes, como es en 2003 y en 2004. En 2003 saca Río Místico y en 2004 saca $1 Million Baby o Golpes del Destino. Dos películas excelentes, dos géneros totalmente distintos. Tenemos un policial, tenemos un drama barrio deportivo, porque las escenas de boxeo y de lucha que hay en esta película son excelentes, dignas hasta de un documental de boxeo, podríamos decirlo. Pero la verdad es que se sigue viendo esto del efecto dramático y fuerte que también podría demostrarlo Clint Eastwood. Sí, y ahí también haces el apartado también en 2008 de Gran Torino, sí. Que también él está como director de esa película. Peliculón también, Gran Torino. Yo recuerdo que esa ha sido la segunda o tercera película que he visto de Clint Eastwood, que mi papá me la hizo ver, que aprovecho y le mando un saludo. Y era, este es el mismo de las películas de cowboy que ve tu abuelo, y era como, no caía porque no lo veía con el sombrero, era muy raro verlo en ese papel, sí. Pero la verdad que yo la recuerdo esa película con mucho cariño, mucho, a pesar de la historia con la que cuenta, obviamente, y aparte de haberme enamorado totalmente del Torino. Era para mí lo mejor de la película, sinceramente. Una etapa muy productiva y muy reconocida, por suerte, de Clint Eastwood. Una película que no solamente él ha ganado Oscar como director o como creador de estas películas, sino también a los actores que participan en ellas. Bueno, en Río Místico tienen 2 Oscar a Mejor Actor, una a Sean Penn, en $1 Million Baby también se me ha ido Hilary Swank, que es la actriz de Maggie Fitzgerald, que está en $1 Million Baby. Morgan Freeman también ganó un Oscar a Mejor Actor de Reparto en esta película. Entonces era como que no solamente ya se venía una época donde Clint Eastwood se potenciaba él mismo con estas historias, sino también que potenciaba a los demás actores que participaban con él. Sí, se mandó un peliculón con $1 Million Baby. Ya lo hemos nombrado y lo hemos charlado muchas veces esta película aquí en La Séptima Obsesión. Y siempre es una de las películas que también envejece muy bien. Así que bueno, ¿qué les parece si vamos a un pequeño corte? Bien, Juan, vamos a escuchar la banda sonora de Harry Sucio, compuesta por Lado Schifrin. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9.
pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta. La séptima obsesión por Radio Estudio 1. Continuamos en la séptima obsesión. Aprovecho este momento para mandar un saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha los sábados a las 21 horas por la 104.9 FM Santa María en Jujuy, a nuestra audiencia que nos sigue aquí en Santiago del Estero a través de Radio Estudio 1 todos los martes a las 15 horas y a quienes lo hacen a través de nuestro canal de YouTube La Séptima Obsesión. Continuamos aquí ahora en este tercer bloque dedicado a este episodio a nada más y nada menos que Clint Eastwood. Y aquí ya empezamos a hablar de lo que son sus últimos años ya como actor, director, productor. Y aquí hablas de una película que está muy pasada, o sea, de vista, no es muy conocida, que es J. Edgar, que retrata la vida del director del FBI. Sí. Bueno, en esto que siempre uno conversa de que DiCaprio trabajó con los grandes directores del cine, aquí no dejó pasar la posibilidad de trabajar con Clint Eastwood. Leonardo DiCaprio es el que interpreta a J. Edgar Hoover, es el histórico director del FBI que durante el siglo XX y el siglo XXI ha estado participando activamente como director. Y aquí hay algo que a mí me gusta destacar de Clint Eastwood como director, es como su interés por datos históricos, por hechos históricos reales que han sucedido y también por una búsqueda de contar la verdad realmente. Porque uno piensa que J. Edgar era ese gigante director del FBI que lo encarceló a Al Capone y todo lo demás, pero después aquí Clint Eastwood te tira la verdad, que no voy a spoilear porque prefiero que vayan a ver, porque aparte más allá de la buena e increíble dirección de Clint Eastwood, es la actuación de Leonardo DiCaprio como este gran personaje, y aparte las demás cosas que te enteras a través de esta película, que es excelente. Una gran película sobre política, sobre policía y sobre drama, que les recomiendo que la vean. Indispensable que esta película en la filmografía de Eastwood. Yo aquí quiero agregar una película que se llama Invictus del año 2009. Sí, Invictus. ¿Te ha gustado? Invictus? Sí, no, era una de mis películas favoritas también. Sí, cómo no. Bueno, esa película es también imprescindible en la filmografía de Clint Eastwood, y después tiene un par de películas, una que se llama Bandera de nuestros padres y otra que se llama Cartas de Hiroshima, que son dos películas, una en que te cuenta el conflicto bélico de Estados Unidos y la guerra de Hiroshima, sí. Pero contada en una película desde la óptica norteamericana y en otra desde la óptica japonesa, o sea, el conflicto desde ambos lados de la línea. Son muy muy buenas películas. Y después aquí en el guión Álvaro apuntaba American Sniper, aquí se ha conocido como El francotirador. El francotirador, sí. También es una película, no me sale el actor. Bradley Cooper, siempre me olvido del nombre de Bradley Cooper. Bueno, echa mano de Bradley Cooper para contar esta historia de un francotirador en el conflicto de Medio Oriente. Un Bradley Cooper que ha salido de la escuela de arte dramático de don Konstantin Stanislavski, del método Stanislavski, y que creo que es el primer papel serio que hace Bradley Cooper, porque venía de hacer todas las películas de comedia, ¿no? Cómicas, sí. Y después de American Sniper empieza a hacer otro tipo de papeles, gracias a la mano de Clint Eastwood. Sí, la verdad ahí es para sacarse el sombrero con la actuación de Bradley Cooper. Es más, hace poquito le he estado viendo la película, recuerdo haberla visto.
Y siempre que la veo, la veo como no sé, unos minutos para siempre refrescar la memoria. Porque, bueno, para los que no vieron esa película, trata sobre la historia de un francotirador norteamericano que vivió en la vida real, que cumplió misiones en Afganistán y tenía que acabar con otro francotirador y que tenía la fama de ser el fantasma, el que no lo podían pillar, el que no lo podían cazar. Y bueno, dejémoslos ahí nomás, no quiero spoiler más. Una película que siempre que la vemos con mi viejo decimos que es muy de propaganda norteamericana, porque es mucha bandera, mucho patriotismo, claro, muy patriota para lo que es lo norteamericano. Siempre la criticamos, pero decimos es una muy buena película, está muy bien hecha, porque la verdad que hasta los tonos que tiene para la composición, tanto en los escenarios de combate como en los escenarios cotidianos, es genial. La tensión que tiene es genial. Sí, sí. Y la que sigue también, Sally, que está protagonizada nada más y nada menos que por Tom Hanks. Sí. Una dupla poco peculiar, ¿no? Digamos. También una historia real del piloto Chesley Sullenberg, quien logra aterrizar un avión de emergencia con riesgo de estrellato en la ciudad, en el río Hudson, y salvó la vida de 155 pasajeros. Una película donde, más allá del heroísmo del hecho, Clint Eastwood se concentra más en mostrar las investigaciones y cuestionamientos que ha enfrentado el piloto después del accidente. Y es de ahí que sale el famoso chiste de nunca viajes con Tom Hanks, porque siempre le pasa algo. Sí. Y también es un peliculón muy bien, sobre todo también en la actuación de Tom Hanks. Sí. Ahora, antes que pasemos a sus últimas películas como actor y con un rol protagónico, me gustaría que escuchemos este audio que se llama Little Boy Wants Tequila, de la película Cry Macho. We brought our own Red Rooster with us, see, in your honor. Gracias. I'm going to have a cerveza blanca, and he'll have a... Para mí, un amarillo, por favor. ¿Amarillo? Sí. What's amarillo? Nothing, just something I drink. Oh, okay. Gracias. Tequila. Tequila? Yeah. You're not going to drink any tequila. But I want it. I don't care. You're not going to drink it, not with me. Ay, no mames. I drank tequila once and I never got sick. Yeah, well, when you're with your dad up above the border, you can drink battery acid, but you're not going to drink tequila with me. Un Orange Crush, por favor. Yeah, that's better. I'll be back. Where are you going? Me gusta mucho el paralelismo porque en el blog anterior hemos escuchado un audio de él en una escena de Harry el Sucio y a cómo se nota el envejecimiento de Clint Eastwood como personaje de... Si bien esta película trata de un ex jinete de rodeo que acepta viajar a México para traer regreso al hijo de un antiguo jefe que confía en él a pesar de su mayoría de edad, digamos, me gusta mucho el paralelismo, ¿no? O sea, ya no es un hombre ni un papel donde se enfrenta de manera violenta y con presencia en cada escena, sino ahora un pequeño adolescente de México diciéndole yo voy a tomar tequila, y dice no vas a tomar tequila, me vas a hacer caso, pero me pareció muy triste incluso el paralelismo, porque bueno, son películas, tanto Cry Macho 2021 como La Mula de 2018, son películas que ya muestran estos últimos pasos de Clint Eastwood en el cine. Sí, y en Cry Macho, Clint Eastwood tenía 91 años y ya se lo ve súper viejecito. Sí. Hoy por hoy, a casi 100 años, que hablábamos en el primer bloque, que se ve despedido del cine. Sí, 96 años tiene ya. Claro, o sea, no. Yo en esa película a mí me ha dado mucha cosa el papel de él. Si ya en La Mula
ya te daba Sí. una... Porque juega eso él en el rol protagónico de la mula. Bueno, en esta película mucho más. Sí, bueno, hablando de la mula, su penúltima película del 2018, y también tiene un elencazo con Bradley Cooper, vuelve a trabajar con Bradley Cooper, trabaja con Andy García también. Es un director, actor que, y aparte también veíamos recién con Pablo que también es compositor, ha sido compositor de algunas películas. La verdad que ha pasado por muchas historias, ha pasado por muchos films, por muchas películas, y la verdad que es una carrera intachable. Sí, y en esta época justamente donde la mayoría de sus colegas directores se habían retirado o habían comenzado a hacer películas con menos frecuencia, él seguía manteniendo una actividad constante y sobre todo de calidad, que eso muchas veces... Voy a citar a Quentin Tarantino, que él dice que una de las razones por las que él quería filmar 10 películas nomás es porque siempre los directores de cine que llegan a una determinada edad o llegan ancianos hacen malas películas. Bueno, Clint Eastwood le dice, mira, esta es mi filmografía, y es como vos decías, intachable. Hace poco, el año pasado, 2024, perdón, se estrena su última película, que es Jurado número 12, y veían las fotos del backstage, se lo veía un Clint Eastwood muy... envejecido. Está en la plataforma de HBO Max por si quieren ir a ver después de este episodio lo que es la última película hasta el momento. Por más que haya anunciado su retirada, uno nunca sabe si vuelve como productor. Ojalá siga manteniendo su personalidad dentro del cine, porque le hace bien a esta industria. Pero está en HBO, Jurado número 12. Clint Eastwood tiene un total de más de 62 largometrajes, destacando sobre todo la trilogía del dólar y la saga de Hershey el Sucio. Y después tiene como director más de 40 películas, incluyendo $1 Million Baby y Sin Perdón. O sea, estamos hablando de casi más de 100 películas. Sí, es impresionante. Y después habría que sacar otra estadística, que a cuántos actores y actrices ha hecho participar, los ha hecho consolidar una carrera, los ha hecho ganar premios y demás, eso delante de cámara, y con cuánta gente habrá conformado equipo detrás de cámara. Es toda una personalidad que ha vivido para el cine y para ese cine, porque este tipo, si vos te pones a ver del año 2000 para acá, todos los años o pasando un año estrenó una película. Entonces es una carrera tremenda. Si pudieran elegir una película de Clint Eastwood para ver así hasta cansarse, pues tiene que ser una, si así puede ser. Los Puentes de Madison. Yo elijo Los Puentes de Madison. Me pones un aprieto, no, yo creo que $1 Million Baby, elegiría Río Místico, pero $1 Million Baby actúa él, así que por eso. Yo me quedo con una que no hemos nombrado y que de paso también la dejo para después recomendarla, que se llama Curvas de la Vida, en donde también actúa él y hace de un reclutador de béisbol que él no recluta con lo que ve, sino con lo que escucha. De cómo tiran y cómo lanzan las bolas. La verdad, súper recomendable esa película. Nos vamos a un pequeño corte ahora, y vamos ahora a lo que es la escuelita de cine. Así que, ¿con qué nos vamos? Vamos a escuchar Every Which Way But Loose del año 2009. I've always been the kind of man who doesn't believe in strings. Long-term obligations are just unnecessary things. La séptima obsesión. But girl, you've got me thinking while I'm drinking one more beer. If I'm headed for a heartache, then why the hell am I still here? I'm testing my resistance, and it's wearing mighty thin. I've got the feeling I should leave before the roof caves in. My mind tells me to move along, but my body begs me stay. And now I feel the need to hold you close and love the night away, while you're turning
every which way but loose. You turn me every which way but loose. Inside the fire's burning me. In my mind you just keep turning me every which way but loose. Baby, there's no excuse to turn me every which way but loose. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.1. When the sun comes up in the morning, it should find me someplace new. But right this minute, all I want is to lay here next to you. Those memories still keep calling me from somewhere in my past. Better hurry if they want me, 'cause I can feel me fading fast while you're turning me every which way but loose. You turn me every which way but loose. Inside the fire's burning me. In my mind you just keep turning me every which way but loose. Baby, there's no excuse to turn me every which way but loose. Estás escuchando La Séptima Obsesión. Continuamos en La Séptima Obsesión y llega el turno del segmento de la escuelita de cine. Y para este segmento he traído un tema para conversar aquí con Álvaro, con Juan y con Edgardo, que es el tema del pacto con el espectador. ¿A qué le llamamos el pacto con el espectador? A ese convenio implícito que tiene quien hace una película con quienes vamos a consumir una película, un programa de televisión, una producción audiovisual. Eso surge, no surge con el nacimiento del cine, sino que surge con el correr de las producciones audiovisuales. ¿Por qué? Porque cuando surge el cine se creía que las películas tenían vida, que las películas eran la realidad. De hecho, en las primeras proyecciones los hermanos Lumière filman a una locomotora viniendo a cámara, y cuando la proyectan en una pantalla en Francia, la gente salía corriendo de la sala porque creía que una locomotora de verdad los estaba por atropellar. Entonces, con el correr de los años y de los cortometrajes, mediometrajes y películas, se va formando este pacto entre quienes hacían cine y quienes lo iban a consumir. Entonces las personas ya iban predispuestas a que iban a ver una ficción, pero que se lo iban a tomar como si fuese real. Entonces ese es el pacto que hay con el espectador. Es un pacto implícito en donde por un rato vamos a ver una película, vamos a ver un programa de televisión, vamos a ver una producción audiovisual y vamos a hacer de cuenta y vamos a jugar al juego de creerle. Y del otro lado, quienes hacen una producción audiovisual van a jugar al juego de que van a tener espectadores que van a creer por un rato de que eso es cierto. Eso, con el correr de los muchísimos años, ese pacto con el espectador, a partir de nuevos géneros o de resignificaciones de género, se va renovando. Se crea el género documental de no ficción, se crea la televisión, se crea... hasta que llega un momento en la década del 90 que se empiezan a hacer cámaras ocultas. Y de nuevo surge esto de creer que una película o un programa de televisión que usaba ese recurso, o documentales que usaban el recurso, eran partes de la realidad. Y se resignifica eso y vuelve como que el cine a asimilar el recurso, y sigue hasta el día de la fecha esta renovación del pacto con el espectador, que es jugar este juego de creer de que lo que se consume es parte de la realidad. Y a propósito de las nuevas tecnologías, del uso con celular, de la creación de contenido, el pacto con el espectador hoy creo que está más vigente que nunca, o que
está en crisis. ¿Por qué? Porque ya cuando consumimos no sabemos si lo que estamos consumiendo es cierto o no es cierto, ha sido creado con inteligencia artificial, ha sido creado por un ser humano, de qué género es, porque se está resignificando absolutamente Totalmente. todo. Entonces creo que el pacto con el espectador hoy por hoy en el 2026 y desde hace unos años para aquí está como que reflotándose día a día, producción a producción, y es un ejercicio que están haciendo los nuevos directores de creación de contenido con su público, con su comunidad, con sus espectadores, con sus seguidores. Y creo que eso, a partir, por ejemplo, el género de terror ha tenido muchísimas nuevas películas que lo han ido como que enriqueciendo con subgéneros y demás, y que creo que uno de los géneros más ricos que tiene hoy el cine, el género del horror, del terror, y año a año van surgiendo películas que lo van enriqueciendo más y más aún, y que van poniendo en vigencia esto de tener un pacto con quienes lo consumen, y que se va reflotando año a año, mes a mes y día a día. Sí, ahí en lo que vos decías, Cámaras Ocultas, recordaba una película que la había visto de muy pequeño, que era Un abuelo sinvergüenza, que es Johnny Knoxville, que justamente también es una película cámara oculta, del estilo de Jackass, que se dedica pura y exclusivamente a hacer bromas, a bromas pesadas sobre todo. Y recuerdo haber visto eso y como entenderlo en el sentido de, justamente es una cámara oculta, está pasando eso, y en tener por primera vez esa cercanía de creer que todo lo que estoy viendo es real, básicamente. Y está muy bueno esto que vos lo recalcas aquí, lo que venías hablando, de cómo esta misma verosimilitud, le decimos nosotros, esa misma creencia que tenemos nosotros de que lo que estamos viendo es real, se viene resignificando porque da y alimenta nuestra capacidad de asombro como espectadores, sobre todo, yo creo. Sí, en lo que vos decías en esta película que has mencionado, el género de comedia como que sigue enriqueciendo, sobre todo también como en series como The Office. Pero a mí, en esa ejemplificación, la película que se me ha venido a la cabeza ahí nomás ha sido Borat. También. Es una película donde mucha gente realmente cree que este personaje no era un personaje de ficción, sino que era una persona real. Y en cuanto a otros géneros, como Pablo decía aquí, el terror, yo creo que las sagas que más han nutrido de este concepto es Actividad Paranormal, o la película Shrek, creo que es española, donde ha sido un furor. Y a mí se me ha venido algo de este pacto con el espectador que decía Pablo, pero de una manera ya muy exagerada, donde ya el espectador decide no creérsela un rato, sino creérsela completamente, como lo que pasó con The Truman Show. Esto de que hubo personas que se ha hecho el síndrome de Truman Show, donde las personas realmente creen que su vida es parte de un reality show. Sí, bueno, con TikTok y la producción de video para esa plataforma, hay gente que vive en un TikTok, o sea... Claro. Sí, básicamente hay que tener ahora mucho cuidado de con qué es lo que consumimos, cómo lo consumimos, y entender y saber y tener el ojo crítico para entender cuándo estamos hablando de una ficción y cuándo estamos hablando de la realidad, más como bien vos lo decías, Pablo, hoy en día que estamos con el auge de las inteligencias artificiales. Sí, cerramos el segmento de la escuelita de cine. Abrimos ahora el segmento de las recomendaciones y yo voy a arrancar con mi mejor película de Clint Eastwood, ya para seguir en sintonía, del año 95, protagonizada por Meryl Streep y por él, producida y dirigida por Clint Eastwood, Los Puentes de Madison, de 1995, la pueden ver en HBO Max. Sí, yo voy a recomendar una película argentina del director Fabián Bielinski, voy a recomendar El Aura, protagonizada por Ricardo Darín, Dolores Fonsi, Pablo Cedrón, Jorge Delía, Alejandro Aguado, un repertorio, un elenco tremendo para lo que es el cine argentino. Es un thriller, una película muy recomendada, la verdad que la calidad técnica que tiene esta película muchas veces pasa desapercibida en el cine argentino, pero el cine argentino tiene muchísimo talento para demostrar y exportar todos los días, todo el tiempo, así que recomiendo El Aura.
Y como lo prometí es deuda, les recomiendo Curvas de la Vida de Clint Eastwood también, con Amy Adams y Justin Timberlake, que se encuentra en Netflix y cuenta, bueno, ya le había explicado la historia de este reclutador de jugadores de béisbol, que bueno, ahí vamos a ir conociendo también un poco el drama familiar, súper recomendable. Y bueno, también recomendar toda la filmografía de Clint Eastwood, que tienen ahí bastante para elegir y bastante para ver. La verdad que he disfrutado mucho este programa el día de hoy. Bueno, espero que a ustedes, a nuestra audiencia, les haya gustado tanto como nosotros hacer este programa. Les mandamos un saludo a nuestra audiencia de Jujuy, de la 104.9 FM Santa María. ¿A quién más, Juan? También nos saludamos a nuestra audiencia que se conecta todos los martes a las 15 horas, nos sintoniza, aquí en la 104.9 en Santiago del Estero, y a nuestra audiencia de YouTube que nos sigue en nuestro canal @ la séptima obsesión. También recomendarles y sugerirles que nos sigan en Instagram para ver de qué vienen los próximos episodios. Excelente. Yo me voy muy contento también con este programa. Me voy a ir aún más si la persona que está escuchando del otro lado termina este programa y dice, bueno, me voy a sentar a ver una película de Clint Eastwood, ya sea Los Puentes Madison o las demás películas que hemos recomendado, y para irnos vamos a escuchar de Gorillaz, que mejor que Clint Eastwood, la canción de Gorillaz. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1 104.9. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, the future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust, so not as muscles, but percussion to provide with me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless,